máxima de otro momento de este pleno, tenemos palabra a los demás algún rato, que es un punto de orden del día. Sí, ¿no? Yo, la verdad es que no tengo nada que decir a la voluntad de Gavis, todo lo más, pues bueno, pues él ha decidido y solucionado eso. Pero es que en el debate se han oído muchas cosas y yo creo que yo tengo que defender determinadas cosas, pues porque sí, porque los partidos políticos no son churrerías. Ha sido gracias a los partidos políticos como se ha implantado la democracia en España. Antes de que hubiera partidos políticos en España, después del franquismo, existió el franquismo y existieron ese tipo de fórmulas. Los partidos políticos, que como formados por humanos se confunden en muchas ocasiones, se confunden, aciertan, pero someten sus cosas a la voluntad ciudadana. Lo mismo que ha hecho Zayabay, que luego se ha comportado constantemente como un partido político, como si fuera un partido político. Por lo tanto, a mí me parece que esa afirmación de que los partidos políticos hacen cosas como si fueran churros, a mí me parece, Javi, demasiado gratuita y además me parece hasta ordinaria y fea. Porque tú podrás no estar de acuerdo con algo que haya salido de la sede del Partido Socialista, de Bildu, del PNV, de quien sea. Bien, perfecto, pero lo que de ahí ha salido, seguro que la intencionalidad que ha tenido ha sido incidir en un aspecto concreto de la sociedad y hacer una sociedad mejor, según su punto de vista. Si para ti no era mejor, tú puedes votar en contra y solucionarlo. Pero a mí me parece muy grave decir en estos momentos en que estamos ahora que los partidos políticos son churrerías. ¿Me parece? Cosa que lo he dicho. Sí, has dicho que sacan las cosas como si fueran churros. Tampoco lo sé si eso me pasa. Ya, como si fueran churros. Y yo he tomado el apunte bien claramente de que los partidos políticos no son churrerías. Y has dicho, los partidos clásicos son una máquina de hacer comunicados y propuestas como si fueran churros. Eso es exactamente lo que has dicho. Pero a la hora de la verdad, resulta que Zayabay en el tema de la paga extra se posiciona según le dicta Eudel, en cuya directiva solo hay miembros de partidos políticos. O sea que cuidado con lo que decimos. Y ya para terminar, hombre, yo pienso que las presidencias no son cesiones. Son, en todo caso, yo me voy a poner de mi lado, y son colaboraciones que prestamos desinteresadamente, porque no cobramos nada de más por tener una presidencia de comisión. O sea, que es totalmente desinteresado. Con eso, no. Yo por presidente de comisión cobraré nada que tenga que ver con lo que, vamos, con algo sustancial que pueda servir para una dieta por presidencia de comisión. Bien, pero nada que sea sustancial. Quiero decir que eso es lo de menos. Y entonces, mira, no lo sabía, porque voy a empezar a convocar comisiones todas las semanas. Ya lo sé. Por eso, entonces, ¿qué me estás diciendo? Que vosotros ponéis la ley y la trampa, todo, las dos cosas. Bien, que hay una dieta por presidente de comisión. Sí, pero por presidente de comisión sí, pero con asistencia a comisión sí, con límites, todo con límites. Es más, que en su momento incluso quitasteis a los partidos políticos, nos quitáis, primero se asignó una cantidad y luego se rebajó esa cantidad. Acuérdate también. Esas cosas no se tienen por qué olvidar. Y en cuanto a la reestructuración, esa en 3 comisiones solamente sirve para cerrar más el ayuntamiento. Bueno, voy a intentar ser breve. Yo creo que los partidos políticos clásicos son necesarios y han sido necesarios para el desarrollo de la democracia y para nada pretendo deslegitimar su labor. Lo que estoy hablando es en el ámbito municipal, que es el que me compete, nada más. Es más, solo me compete el ámbito municipal de Zalla. Y en el ámbito municipal de Zalla, a mí me parece que un concejal de Zalla tiene que hacer, creo yo, es como yo lo concibo, más cosas que traer mociones que le propone de forma genérica su partido político. A eso me refiero con el tema de la churrería. El que un concejal de determinado partido político base toda su acción en traer mociones que le propone desde la sede de su partido me parece una aportación pobre al avance del municipio. Punto. Solo voy a decir eso.
Zaya no ha habido, hasta que ha llegado Zaya Bay, prácticamente no ha habido partidos en el ayuntamiento independientes, y el ayuntamiento ha tirado y el ayuntamiento ha crecido, y el pueblo, yo creo que con todas las dudas que pueda tener por algunas decisiones que se hayan podido tomar, el pueblo ha crecido y ha mejorado. No vayamos ahora a pensar que Zaya ha venido hecho pues, precisamente por el Espíritu Santo ni nada por el estilo. Zaya se ha hecho en base a partidos políticos clásicos y que han funcionado pues, con propuestas que las han hecho ellos mismos, porque si no, no hubiera crecido Zaya, y con las que les han hecho desde sus sedes correspondientes, donde la gente que está trabajando normalmente tiene el mismo interés por mejorar la sociedad en su conjunto y la sociedad de los pueblos que cualquier grupo independiente que esté gobernando en un municipio. Por supuesto que sí, pero por traer el punto de debate estamos hablando sobre las mociones que se traen al pleno o no se traen al pleno. De eso es de lo que estamos hablando. Y en cuanto a las mociones que se están... Vamos a enmarcar todo lo que estamos diciendo. En cuanto a las mociones que vienen a este pleno, yo estoy en contra que caigamos en la inercia de traer como mociones a este pleno una y otra vez las que provienen de las sedes de los partidos políticos. Punto. Eso es lo que quería decir. Pero si un partido político... No voy a decir nada para que acabamos. Bien, pero si un partido político trae una moción sobre feminismo es porque, por poner un caso, es porque las mujeres tienen unos problemas que son muy comunes tanto en Zaya como en Narancudiaga y entonces hay que proponerlo en todos los sitios. Claro, yo siempre pondré por delante la aportación de mi concejal, de mi corporación, a la que le venga de forma genérica desafío. Nada más. Yo, bueno, para los seres todavía no he hablado en toda la mañana. Sí que he de decir en contra de lo que han dicho de que metemos mociones como churros. Evidentemente, nuestra labor no ha sido eso, meter mociones como churros. Y ha dicho también que te parece penosa la forma de trabajar que tenemos, porque lo único que hacemos es meter mociones como churros. Eso es también incierto, porque no hay mociones como churros, también hay escritos. Y muchos escritos que estamos metiendo referente a problemáticas o incidencias que ha habido en el pueblo, cosa que no puedes negar. Y otros aspectos que todavía seguimos esperando a que nos contestes. Por ejemplo, el tema de decretos, que todavía seguimos esperando. Ha pasado un mes y pico desde que lo dijo en pleno y sigo esperando. Y así sigue esperando hasta que se acabe la legislatura de los 4 años y todavía no tendré en mi mano nada. Voy a terminar, por favor. El hecho de que los mandéis, porque evidentemente, como ha dicho Alice, estamos trabajando, no tenemos liberación para hacer nuestro trabajo como concejal, por el bien del municipio. Al trabajar no tenéis la disponibilidad de estar todas las mañanas en el ayuntamiento a venir a pedir una hoja. Cuando se pide por escrito o se pide por email, rogamos que lo contestéis o lo mandéis, me da igual, por email o por papel, para tener acceso a esa información. Porque, como digo, no tenemos disponibilidad de perder de trabajar todos los días, porque al final no van a echar el trabajo, en venir a pedir cada vez que quiera un papelito. Cuando solicita, rogamos por favor que nos lo entreguéis. No están a disposición en el ayuntamiento. El ayuntamiento está a disposición para todo el mundo, pero cuando se pide, por favor, pues enviámoslo. Y sin más. Gracias.